mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Somos libres. Ahora libre soy en tu amor. Y es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Buen día, hermanos. Hace tiempo tenía una palabra en mi corazón y pienso que ahora es el momento de poder compartir. Y como verán ahí en su boletín, tiene un título: La honra a Dios. Como título, la honra a Dios. Y está basado en 1 Samuel capítulo 2 del 25 al 30, que lo vamos a ir viendo en el curso de compartir esta predicación. Pero quisiera iniciar con otro párrafo de la Biblia. Pero este párrafo no lo vamos a usar mucho para
la prédica más que como ilustración, como una figura, una imagen que nos va a inspirar al mensaje que quiero compartir con ustedes. Ahora bien, van a notar que varias veces, y también esta vez también, uso otras versiones de la Biblia. Ustedes pueden usar muy bien la Reina Valera, que es la más común, y mientras yo voy leyendo estos versos, ustedes al leer es la versión que tienen generalmente la 60, pues si tienen otra está bien. Pues va a ayudar lo que les estoy compartiendo, las versiones que yo estoy usando, porque a veces le da una cierta claridad al mensaje que en la Reina Valera, por la terminología española, muy ibérica, vamos a decirle, más que latina como nosotros, a veces por la falta de uso nos deja un poco pobre a momentos el mensaje. Básicamente la predicación de las Escrituras es exponer, aclarar conceptos que nos ayuden a cambiar actitudes, a enderezar nuestro corazón. Así que ahora les voy a invitar a que vayamos, como vamos a usar como ilustración, como les decía, en Lucas capítulo 36, capítulo 7, verso 36, perdón. ¿Está bien? Dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume y llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón, el fariseo. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolverle el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Y tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Primero, algo mencionar que vale la pena: hay 2 relatos de 2 historias distintas donde Jesús es ungido por cada una de esta historia, por distinta mujer y en distinto lugar. Este caso, uno es María, la hermana de Marta, que ocurre, que nos relata las Escrituras en 3 de los evangelios, pero esta historia
es otra. En este caso es una mujer pecadora, que dice, una mujer de mala vida. Eso es importante. Después, lo que ocurre, generalmente usamos estos versos y son válidos totalmente para la adoración. Son usados como ejemplo, como ilustración, como base de una prédica sobre la adoración. Pero yo quisiera hablar sobre la honra a Dios, sobre cómo honramos a Dios. Y creo que está muy claramente descrito acá, ¿ya? Generalmente, lo que pasaba en esos tiempos por ese lugar es que los pueblos, las ciudades no eran asfaltadas, pavimentadas, como generalmente vemos en nuestras ciudades. Eran pueblos, lugares donde era el polvo, los animales, no había vehículos, así que los animales caminaban, allí era sucio y recorrían pues grandes distancias. Cuando una persona invitaba, a una persona que tenía cierta posición, invitaba a sus conocidos, amigos, etcétera, siempre tenía un esclavo, un siervo, quien los recibía a los invitados. Después llegaban y les hacía lavar los pies, pues usaban generalmente sandalias, no había ese tipo de calzados tan similares como los que usamos ahora. Sandalias, por tanto el polvo, el caminar, etcétera, quedaban sucios los pies, y era una manera de honrar al invitado, y lo hacía sentar y le lavaba el siervo los pies de esta persona. Además, como ahora también, recibían a la persona y le daban un saludo con un beso, como ahora generalmente nosotros acá, es el beso entre el hombre y la mujer. Pero hay otros lugares y hay algunos hermanos que se dan un ósculo santo, un beso santo. En algunos lugares se dan 2 besos en ambos lados y otros 3 besos, en distintos lugares del mundo. Así que antes se recibe con una expresión de cariño, de aprecio, de darle un beso a la persona que estaba llegando a la casa. Y posteriormente a eso, después del lavado y el beso, se le ungía con aceite como una especie de frescura a esa persona. Acá Jesús hace notar de que este Simón, el fariseo, lo recibió de alguna manera fría, casi sin darle el honor ni siquiera como uno de los amigos cercanos. Esta persona le hizo entrar tal vez directamente a Jesús, lo dejó con los pies así, no le dio el beso de cariño, no lo ungió con aceite, y Jesús hace resaltar estas cosas de que este hombre no le demostró el aprecio, el valor, no lo honró a Jesús como era. Hasta puso en duda el momento que se acercó la mujer, dice: si este fuera profeta. Yo te pregunto, yo estoy seguro que si tú supieras que Jesús va a venir a tu casa, te preparas. Pero en ese tiempo no se olviden que Él no era un personaje de esos, digamos, que estaban de infama. No tenía, la palabra en Isaías 53 nos muestra que no tenía ni siquiera un aspecto de esos que uno puede decir que personaje más simpático, más bien plantado, ni siquiera para admirar. Y Jesús hace resaltar la diferencia de trato, cómo esta mujer honró al Señor.
Yo te hago la pregunta, ¿en cuál de estos dos lugares tú te encuentras? ¿Estás como el fariseo? ¿O tal vez como esta mujer? Esta mujer, cuando además era una mujer conocida por una mala vida, una vida desordenada, ella se noticia de Jesús que llegó, y no pienso, no creo, aunque no menciona las escrituras, de que haya entrado por la puerta de adelante. Probablemente se metió por la puerta de que ingresaban los siervos. ¿Cómo sería la casa? De ninguna manera no nos menciona, pero uno hace pensar que no lo hubieran dejado entrar porque no era invitada. Jesús, ahí mismo las escrituras dice que este fariseo invitó a Jesús. Me imagino que no la invitó a ella. Ella se metió, ingresó, es decir, tal vez por el cuarto de cocina, y entra al salón donde estaban los varones, además de que era mujer, tenía ciertas limitaciones. No le importa a esta mujer, ingresa, irrumpe así y se pone. Ahora, estaba sentado, dice las escrituras, pero no era este tipo de sentados de sillas, sino eran como una especie de diván que estaban seguro alrededor de la mesa y se inclinaban, y de esa manera se iban sirviendo. Con una mano tal vez se apoyaban y con la otra mano se iban sirviendo, y los pies quedaban detrás porque eran diván. Entonces esta mujer ingresa y estaba conmocionada, esa es la palabra, porque no echó algunas pocas lágrimas. No era una emoción liviana de ese momento, un sentimiento temporal, sino que estaba, porque dice que lloraba y mojaba con sus lágrimas los pies, y le lavaba los pies con lágrimas, así que estaba realmente en una situación muy fuerte, se estaba conmovida. Y como hacía caer las lágrimas y no había ese momento una toalla, o tal vez no se atrevió a pedir porque estaba concentrada en su aprecio, en honrar al Señor quien la había liberado. Así que agarra sus cabellos. Ella, me imagino que lo estaba mojando, lavando los pies con sus lágrimas. ¿Y cómo secar? Para la mujer, principalmente más que el varón, es muy precioso, de mucho cuidado su cabello. ¿O no es así, hermanas? Si hay algo que cuida a la mujer, principalmente su cabello, pero ella no toma valor su cabello, no toma en ese sentido, sino que agarra su mismo cabello y empieza a secar sus pies con sus cabellos. No se acerca a su rostro para darle un beso. Me imagino que no se siente digna de besar en su rostro, sino que en los mismos pies con los que estaba lavando y secando, dice que no cesaba de besar de gratitud. Es como uno la agarró a beso, beso, beso. Estaba honrando profundamente al Señor. Finalmente dice que entró, que tenía un perfume muy caro, y derrama sus pies después de besar con ese perfume. Esta mujer, Jesús hace resaltar: tú, le dice Simón, no me recibiste, no me hiciste lavar los pies, pero esta mujer empieza a contrastar la actitud de honra de esta mujer hacia él y lo que el fariseo era apático a la presencia del Señor.
Si hay algo que tienes que solo grabarte es cuál es la honra que tú le das al Señor. Ahora, para entrar al párrafo base de estudio que está en 1 Samuel, si vemos las escrituras, agarras tu Biblia, vas a notar de que el libro de jueces, está, y posteriormente viene el libro de Ruth, y después viene el libro 1 de Samuel. Pero hay algo que es importante que necesito hacer resaltar para entender el mensaje más. Es que el libro de Ruth, si lo vemos en cuestión de tiempo, fue escrito en el tiempo que estaba pasando el libro de Jueces. Si agarramos las escrituras y vemos Jueces, en cuestión de tiempo, debería continuar con 1 Samuel. Y el libro de Ruth fue escrito al final de los tiempos del libro de Jueces. No es que vino el tiempo de los jueces, después se escribió Ruth en cuestión de tiempo y después viene 1 Samuel. No, el libro de Ruth es parte del libro de Jueces. Se desarrolla el libro de Ruth, vemos la historia que Dios escribe, básicamente hace para resaltar el evento que lo después iba a ser el Mesías. Cuando Dios empieza a preparar a Israel para el rey, porque después viene la historia posteriormente de lo que sería Saúl y después David el rey. Pero me interesa mucho que vayamos a Jueces capítulo 21 verso 25, y termina este libro haciendo notar algo que ya nos ha compartido, creo que el Flavio, sobre el libro de Jueces. No nos hemos puesto de acuerdo, pero me parece muy bien. Termina así diciendo: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Generalmente hacemos notar el problema. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero era la consecuencia de que no había rey. Es decir, el pueblo de Israel no reconocía. Ahora uno dirá, pero necesitaban rey. Lo que pasa es que el pueblo de Israel dejó de considerar al Señor Dios como su rey. No se olviden que cuando le pidieron a Samuel rey, Dios les dijo: no, ¿por qué te pones triste? En otras palabras, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Es decir, el reinado de Dios no estaba en el pueblo de Israel. Eso es lo que estaba pasando. No era Dios quien gobernaba, no le daban la honra, porque si hay rey, hay honra. No le daban la honra suficiente a Dios. Así que es consecuencia de que no reconocían al Dios de Israel como su rey, es que cada uno hacía lo que bien le daba la gana, en palabras comunes. Esto es importante. Entonces había un desorden. Ahora bien, este tema del señorío de Cristo en el cristiano, el reinado de Cristo en nuestras vidas, es imprescindible para que nuestras vidas no anden desordenadas. ¿Cómo andas tú? Esa es la pregunta. Ahora trasladamos el evento de lo que estaba pasando en Israel, que Israel no reconocía al Señor Dios como su rey. Cada uno hacía lo que le daba, lo que le parecía. Ahora la pregunta es lo mismo: ¿tú haces lo que bien te parece o haces la voluntad de tu rey?
¿qué es lo que haces? ¿Las decisiones que tú tomas son conforme a tu rey o son decisiones personales? A mí no me gusta esto, o yo no quiero esto. No agarras y estás consultando con Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga? Y esto debería ser en la vida cotidiana también. Puede ser, Señor, tienes una oportunidad, te vas a comprar un autito. Señor, ¿qué piensas tú? Quisiera hacer lo que te agrada. Señor, voy a noviar. ¿Qué piensas tú? Es decir, Señor, es decir, ¿estás consultando a tu rey, buscando la voluntad de tu rey? Para venir acá a la reunión, Señor, ¿cómo quieres? Es decir, debemos movernos. Si estás haciendo lo que bien te parece, no estoy diciendo que haces lo que mal te parece, es decir, lo malo, sino la independencia de nosotros en nuestro caminar debe ser de acuerdo a nuestro rey. No se olviden que Jesús vino predicando: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Es vital en nuestra vida buscar la voluntad de nuestro rey. Me voy a comprar un terrenito. Señor, ¿qué piensas tú? Señor, voy a hacer esto. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quisieras? Es decir, eso es lo que estaba pasando. Cada uno hacía lo que bien le parecía, dice. Ahora bien, entraremos a 1 Samuel. Lo voy a usar un poco, no de la manera ordenada como está acá en las escrituras, sino voy a ir extrayendo pasajes. La primera parte, veamos el pecado. ¿Qué es lo que pasaba? Como no había esto, ahora quiero hacer notar de que este tema de que no había rey y que cada uno hacía lo que bien le parecía, era justamente lo que estaba pasando en Israel. Y como resultado, como consecuencia, había permeado esto inclusive a los sacerdotes y al sumo sacerdote que era en ese tiempo Elí, por tanto a sus hijos también. No es que era la historia de 1 Samuel y la historia de Elí era un caso aislado, escandaloso. Oh, qué barbaridad, sus hijos cómo se comportan, y aquí Elí no estaba honrando a Dios. No, era todo Israel. Y había llegado el extremo de este comportamiento al templo de Dios, donde estaba Elí y sus hijos. Ellos eran como decir el extremo del comportamiento sin Dios como rey, que había llegado hasta el mismo tabernáculo de Dios. Dentro de ese contexto, el comportamiento que había sido, y Dios lo toma en las escrituras como un ejemplo de lo que hasta el extremo que estaba viviendo Israel, con el ejemplo de Elí y sus hijos. Habían llegado al límite de este tema de que no había rey en Israel. No reconocían a Dios como su rey. Por tanto, eso había llegado hasta Elí y sus hijos. Su comportamiento era el resultado de este tema. Veremos 1 Samuel capítulo 2, versos 29 y 30. Dios reclama a Elí y le dice: ¿por qué pisotean mi sacrificio
y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras, le dice Dios a Elí, a tus hijos más que a mí. Se están engordando ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Ahora, el comportamiento de estos, de Elí y sus hijos, se reflejaba en la iglesia. Yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Es la iglesia simplemente un lugar donde vengo a cumplir, o es un lugar donde vengo a honrar a Dios? Miren, el problema se estaba reflejando de la actitud de estos hijos y del mismo Elí en el comportamiento, en este caso en el tabernáculo. Para nosotros es la iglesia. ¿Qué piensas tú de la iglesia? ¿Qué piensas? Ese señorío, ese reinado de Dios estaba reflejándose en que a los hijos de Elí no tenían respeto y la dignidad de las cosas espirituales. Era un comportamiento totalmente relajado. ¿Quieres saber si tú honras a Dios? Yo te voy a decir cuál es tu actitud hacia Dios y sus cosas. Ahora, la palabra crítica de este mensaje es honor, honra. Y vale la pena un poquito que desglosemos este término. ¿Qué es honra y honor? Honra es la estima. ¿Cuánto le das valor a aquello que estimas? Eso es honra. Si tú hablas de honrar a Dios, ¿cuánto valor le das? Es como decir: dame un estimado, ¿cuánto piensas que vale este parlante? Si no te parece mucho, vale 100 bolivianos. ¿Tú cuánto le das valor a Dios en tu vida, en tus acciones, en tu comportamiento? Honra es lo mismo también que expresión de respeto. ¿Cuánto expresas respeto a Dios y sus cosas? Alta estimación en palabras y acciones. ¿Cuánto es tu alta estimación por Dios y sus cosas? Honra significa también dignidad. ¿Qué nivel de dignidad, de rango ocupa el Señor? ¿Por cuánto tú distingues honra en Dios? Yo estoy seguro que si tú tienes una bisutería, esas joyitas de plástico que se puede comprar en cualquier lugar, eso lo puedes dejar. Si te olvida, te compras otro. Pero si tienes uno de mucho valor, lo guardas, lo cuidas. ¿Cuál es el valor que le das a Dios y sus cosas? También honra y honor es reverencia y veneración. Cuando yo estoy honrando, según mi reverencia y mi veneración, es el nivel de honra que le doy a una persona. ¿Cuál es el nivel de reverencia y veneración? Aquel acto, como esta mujer ingresó y se puso estaba conmocionada, con lágrimas, limpió con sus cabellos las lágrimas, secaba los pies y besaba
estaba dándole en acción el acto, esa honra. También honra tiene un sinónimo que es reputación. ¿Cuánto tú es una reputación de Dios en tu vida? Porque según lo que tú pienses, tú te vas a comportar con Dios y sus cosas. Si tú piensas de esa nobleza de Dios, tú le vas a dar honra de acuerdo a esa nobleza que piensas de Él. Respeto digno. ¿Cuánto respeto? Honra es respeto. Además vas a exaltar las virtudes. Si tiene honra, honor esa persona, tú le vas a dar vas a cualificar sus virtudes. Le vas a dar valor, privilegio en cuanto a honor. Para el fariseo no tuvo mucho honor, no le trató con honra, con dignidad, con respeto, con reverencia, no le valoró, lo valoró. Por eso su actitud fue displicente para con el Señor. Los hijos de Elí y Elí mismo no le dio el valor suficiente a Dios. Veremos en qué fallaban los hijos de Elí. Nos relata las escrituras que escogían partes del sacrificio que no les fue concedida por Dios. Dios había mandado con Moisés de que todas personas que traían para hacer un sacrificio a Dios, ciertas partes de ese animal podían servirse los sacerdotes, pero otras partes no deberían servirse. Pero los hijos de Elí, es decir, no tenían en cuenta a Dios, no le daban la honra suficiente, pese que vivían del pueblo de Israel, no le dieron a Dios la honra. Dice que tomaban las partes que no les había concedido Dios para que se sirvan. Un problema. Eran irreverentes y abusaban de su ministerio. Se creían que tenían privilegios encima de Dios. La otra cosa, tomaban las partes de los sacrificios antes de que Dios sea entregado a Dios. Lo que pasaba es que Dios les había mandado que de crudo no deberían servirse los sacerdotes, sino una vez que sea primero entregado a Dios y como una ofrenda a Dios, de ahí podían tomar lo que había sido ya entregado primero a Dios. Pero ellos agarraban a la fuerza y forzaban y sacaban las mejores partes, crudo, agarraban y lo tomaban antes que a Dios. Se creían dueños de la casa de Dios, abusaban de los hermanos y aun con amenazas no le daban la debida honra al Señor. No le daban la dignidad, no le reconocían la dignidad ni le daban el respeto. No tenían de Dios una alta distinción. No había reverencia. Esto nos ayuda a pensar que no está bien cuando te ponemos nuestros gustos y caprichos antes que a Dios.
ellos eran primero antes ellos. Finalmente tomaban a las mujeres cuando éstas venían al templo. Parece que había un servicio de mujeres que venían tal vez por turno, no explica eso. Y había lugares donde estas mujeres hacían servicio en la iglesia del Señor. Pero los hijos de Elí, abusaban de ellas. Había pecado de inmoralidad. Seducían probablemente a las mujeres que vivían en el tabernáculo de Dios. No había la más mínima consideración y deshonraban a Dios en el mismísimo templo de Dios. Ahora, todo esto es cómo nos movemos en la iglesia. Sí, cada uno de nosotros tenemos un servicio. ¿Cuál es nuestra actitud de reverencia y honra a Dios? Oh, me toca este servicio. ¡Qué barbaridad! ¿O es que hacemos con pasión y devoción? Este padre, Elí, solo les llamaba la atención. Sí les llama la atención por lo que podemos ver en el contexto sobre las mujeres, lo que hacían con las jóvenes. Pero no vemos que cuando el asunto, el problema de los sacrificios, y el padre ni siquiera aparentemente de esa parte les llama. Aún podemos ver que este Elí no tuvo una actitud clara con sus hijos respecto a las cosas de Dios. Mateo 10:37 dice: si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Quiero decirle, lo que está diciendo acá, no es que no debemos. Yo me acuerdo de joven, cuando empezamos los caminos del Señor, muchos jóvenes éramos y a muchos aprovechaban esa oportunidad para salirse de las casas de sus padres y no voy a estudiar, primero es el Señor. No. Lo que está diciendo es: ¿quién das más dignidad y honra? Eso es lo que está diciendo. No está diciendo: aquí no debo amar a mi padre ni a mi madre, así que me voy a servir a Dios. No. Está diciendo: ¿a quién das mayor honra y mayor dignidad? Sensiblemente, a veces como latinos somos bien querendones, y no estoy diciendo que no debemos amar a nuestros hijos, pero no debemos amar a nuestros hijos más que a Dios. Eso es. Algunos son capaces de cualquier cosa. Elí estaba fallando en eso. Les honró más a sus hijos que a Dios. Debemos amar a nuestros hijos, pero nunca honrarlos más que a Dios. Debemos dar la dignidad suficiente primero al Señor. Me gusta, alguna vez lo vi en algún meme por ahí, que le decía el novio a la novia: ¿quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser la segunda en mi vida? Porque primero es Dios, después no es primero la esposa, después Dios. Primero es el Señor, después
después la esposa, los hijos. Yo quiero invitar a los jóvenes que cuando se declaren le digan: ¿estás dispuesta a ser la segunda de mi vida? Porque primero es Dios. Y a tus hijos, primero es el Señor, después mis hijos. Amén. Amén. La sentencia, 1 Samuel 2, 27, 28. Dios envía a un profeta a Elí y le dice: cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, yo me revelé a tus antepasados. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía, y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Dios nos lleva de distintas maneras a posiciones. Pero siempre debemos entender que Dios debe ser nuestro Rey. ¿Cómo puedo yo aplicar esto en la iglesia? Hermano, Dios te ha dado un servicio en la iglesia. Y si no tienes nada haciendo en la iglesia, debes buscar hacer ese servicio. Debes orar: Señor, tú me has puesto en la iglesia, me has bautizado, dice la palabra de Dios, en el cuerpo que es tu iglesia. ¿Qué quieres que haga? Y segundo, cuando estés sirviendo, debemos estremecernos en reverencia cuando estamos haciendo el servicio en la casa de Dios. No es un plus, no es cumplimiento. Cumplir, ya, lo haré, así sí. Tiene que ser con honra, con temor y reverencia. Nuestro servicio no debería ser menoscabada ni siquiera por nuestra familia, esposa, esposo, hijos, ni nadie. Primero, el Señor. Ahora, eso sí, Dios te llama a cuidar de tu familia, sí. A amar a tu esposa, sí. Pero siempre debajo la sombra del Espíritu de Dios. La premisa, 1 Samuel 2:25. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera. Él les habló, les recomendó, pero no de la manera contundente, para que estos hijos aprendan a respetar primero a Dios. El hecho de honrar a Dios por encima de todo, el movernos con Dios y sus asuntos, es demasiado delicado, pues estamos tocando al Señor mismo. Cuando Moisés se acercó a la zarza, que él estaba cuidando a las ovejitas ahí en el campo, y vio una zarza que no se consumía, el fuego y ardía, no sé cuánto tiempo estuvo Moisés mirando, tal vez no tenía por el sol, y seguía, y dice que se acercó con curiosidad.
Dios le habló. Dios le habló. Le dijo, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le habló, tuvo una revelación y tuvo un encuentro con la santidad y la grandeza y gloria de Dios. Cambió su percepción. Él entendió que estaba acercándose al Dios eterno. Vio su autoridad, su santidad, su grandeza. Desde ese momento, cuando tú conoces al Señor, cambia tu comportamiento en su presencia. Dios está en su casa, hermanos. Esto puede ser, parecernos algo durante la semana que juega. Puede parecer una zarza, pero esto no es más que eso. Cuando estamos congregados, porque Dios habita en medio de su iglesia, de su pueblo, este lugar. Y no me refiero a las paredes, sino cuando nos congregamos, es santo y sus cosas son santas y tiene que haber reverencia hacia Él. Cuando voy a servir de ungir, no es, oh, qué bacana, oh, pucha. Hermano, ¿cuál es tu comportamiento con respecto a Él y sus cosas? Eso le pasó a Jacob, una historia que ya un tiempo lo compartí. Cuando estaba huyendo de su hermano y se duerme en un páramo, como el altiplano. Un lugar que uno ni siquiera daría algo para comprarse un terrenito ahí. Sin valor, se duerme y Dios se revela y se despierta Jacob conmocionado, estremecido. Y dice Génesis 28:16, y añadió aterrorizado, ¿qué lugar más temible, espantoso, terrible, asombroso es este? Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Cómo nos acercamos a las cosas de Dios? Después de aquello voy a tratar de hacer aquello para el Señor. Hermanos, debemos reflexionar, y voy a entrar después al Nuevo Testamento para que consideremos las cosas del Señor. Dice que este Jacob quedó conmocionado, dice que le recorrió el cuerpo un terror santo. Hermano, nadie que tiene un encuentro con Dios sigue siendo el mismo. Le pasó a Isaías. Cuando vio a Dios en su santo templo, empezó a gritar: ¡ay de mí! Porque soy de labios inmundos y vengo en medio de un pueblo de labios inmundos y he visto al Santo de Israel. Los que veían como Daniel, como Juan en Apocalipsis, cayeron en un estado de postración sin fuerza. Cayeron tendidos. Podemos fallar unos con otros y lo hacemos. Yo reconozco que puedo fallar contigo, tú conmigo. Nos fallamos entre nosotros.
Podemos recurrir a Dios para que haga justicia. Pero cuando pecamos contra el Señor, ¿quién nos va a defender? Eso es lo que le pasó a los hijos de Elí y a su padre. Tenían un servicio en la casa de Dios, en el tabernáculo. Dios los había honrado con un servicio. Pero ellos se movieron de una manera displicente y desconsiderada. Hermanos, pongamos temor en nuestro corazón y nos movamos en el temor de Dios. Lo que se reflejó en Elí sobre sus hijos me imagino, era respecto a su comportamiento a Dios y la iglesia. El tabernáculo, las cosas. Él estaba cumpliendo simplemente. No le quedaba otra. ¿Qué voy a hacer? Pero no tenía, parece que no entró un temor reverente, de honra al Señor. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué creen que pasó con Ananías y Zafira? ¿Era porque solo estaba Pedro ahí? No. Estos dos vendieron esa propiedad y quisieron engañar a la iglesia. No era el problema de Pedro, ahí que estaba Pedro. Ahora, como no está Pedro, yo puedo hacer lo que sea. No, el problema es que se estaban acercando a la iglesia del Señor, que representaba en ese momento a Pedro y los demás apóstoles y los hermanos. Ellos agarraron, vendieron y quisieron engañar, tomaron en poco la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dicen las Escrituras? Cayeron muertos. Eso es en el Nuevo Testamento. Pero uno dirá, hermano, ¿y qué más? Yo te voy a explicar. ¿Qué dice en 1 Corintios 12:22? Pablo les dice a los de Corinto: menosprecian la iglesia de Dios. ¿Y cuál fue el juicio? 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. En la iglesia también hay juicio, hermano. Uno dirá la gracia, oh, no importa, todo es gracia, hermano. Entonces, a veces tomamos livianamente las cosas de Dios. Pensamos que la gracia va a ser, puedo comportarme hasta de una manera fuera de lugar. Pero no es así. Aquí en este momento está hablando sobre la cena del Señor. Pero vamos a ver, vamos a aclarar un poco más lo que dice. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Y que miren lo que continúa. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Eso está diciendo ahora, hermano, debemos, si aún decimos, Señor, tal vez no estoy entendiendo cuán grande y terrible es este lugar, revélame el servicio que me has dado en la iglesia, Señor, quiero darle el lugar que corresponde. Hermanos, la iglesia no es el cine. Aún en el cine podemos decir, yo llego temprano a mi hora, porque si no voy a perder la película. ¿Cómo tomas tú la iglesia del Señor? Yo reconozco que hay emergencias, pero ¿cuál es nuestro corazón respecto a la honra que Dios merece, la dignidad y la reverencia
podemos darle a Él y sus cosas. Dios mismo prepara su solución. Como el sacerdote y los hijos era un comportamiento no tenían rey y hacían lo que bien les parecía. Dios entra en juicio, empieza por su casa. Pero en ese mismo momento había un niño que Dios se levanta. Un niño que probablemente a los 3 años, dice que esta mujer que tuvo a Samuel, una vez destetado, es decir, dejó de darle pecho, así que debe ser de 3 años, hermanas, ustedes que son madres, piensen, ¿a qué edad lo trajo a su hijo a servir en la iglesia? ¿A qué hora? ¿A qué edad? ¿2 años? ¿3 años? Alguien dice que digamos que algunas personas hasta los 4 años le dan pecho. Ya, vamos a hacer así. A los 4 añitos, esta madre le hizo su túnica y lo trajo a este pequeño Samuel. Mientras los hijos de Elí se comportaban indiscretamente, vergonzosamente, desconsideradamente, sin honrar a Dios, Dios tenía ahí mismo un niño casi bebé, un pequeño niño. Miren 1 Samuel 26. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Este niño, mientras los hijos de Elí mismo estaban ahí relajándose en su servicio, sin rey, había uno que Dios lo levantaba y era Samuel. Hermano, considera lo que Dios te ha dado. Teme. Honra a Dios. Reverencia al Señor en tu corazón. Y si está tu corazón duro, dile: Señor, cámbiame. Quiero temblar ante tu gloria. No esperes que tenga que caer un rayo, que tengas que voltearte en el suelo para decir: Dios está acá. Dios está acá, lo sientas o no lo sientas. En tu servicio, en un grupo pequeño, en lo que sea que estés haciendo, honra al Señor por encima de todas las cosas. Y el principio, vemos 1 Samuel 2:30. Miren lo que Dios le dice, y termina con esto. Dios le dice a Elí: por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me sirvieran siempre, yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Siempre las bendiciones, las promesas tienen una condición. Acuérdate, hermano. Si quieres ser salvo, cuando vamos y predicamos en la calle, ¿qué decimos? Cree en el Señor. La condición es: cree, reconoce a Jesús como tu Señor y serás salvo. Las bendiciones, Dios quiere que te honre en tu vida. Dios dice: hónrame, y yo te honraré. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian.
Si deseamos la honra de Dios, es necesario y muy necesario honrarlo a Él primero. Tomará tiempo. Cultiva el honrar a Dios y sus cosas. Cultiva en tu vida. Nuestras acciones y nuestros actos. ¿Qué tal si nos paramos? Yo quisiera, vamos a tener, mientras los músicos pasan de una manera suave, vamos a tener un tiempo de meditación, de reflexión. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y yo quisiera que pienses honestamente. Hay un verso que me gusta mucho en las Escrituras, dice: si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seremos juzgados. ¿Qué está diciendo? Si yo reconozco mi falta, Dios no te va a agarrar a cocachos para que entiendas tu falta. Si te dices: Señor, estoy fallando en esta área, te he puesto como segundo después de mi hijo, de mi hija, de esto, de mi esposa, de esto. Dios quiere que ames a tu esposa, vuelvo a repetir para que nadie piense mal. Quiere que ames a tus hijos, pero siempre después de darle honra primero a Dios. Amén. 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 Si estás fallando como padre, como madre, tú dile: Señor, yo quiero a mi hijo o mi hija más que a ti. Perdóname, Señor. Ayúdame a que tú seas el amor de mi vida, y después de ti quiero amar a los demás. O hay veces te amas a ti mismo más que al Señor. Se llama egolatría. Dile: Señor, yo quiero que tú seas el primero. Revélame tu gloria, tu gracia para amarte más. Sedúceme. Conquístame, Señor. Que tú seas el primero en mi vida. Vamos a entonces inclinar nuestros rostros y un tiempo de silencio. Piensa: Señor, la pregunta es: Señor, te amo a ti primero. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
somos libres. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me